Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y si no lo están, tranquilos, porque hoy les traigo un vídeo que les va a subir el ánimo seguro. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el sueño, nos hacen reír, llorar y, por supuesto, suspirar. Y en particular, vamos a hablar de una de las series más icónicas y recordadas, Amor Prohibido, o Aşk-ı Memnu en su idioma original. Pero no nos quedaremos solo en la trama principal, no. Hoy nos adentraremos en el drama, la pasión y sobre todo, en lo que pasaba tras bambalinas del verdadero secreto de Altay Ulusoy y Zerrin Sarıkaya. Ya sé que muchos de ustedes son mega fans de esta serie, y no los culpo. Amor Prohibido es una joya de la televisión turca. Tiene todos los ingredientes, una historia de amor prohibido, triángulos amorosos, secretos, traiciones, mansiones impresionantes, vestuarios de ensueño, y por supuesto, unos actores que se roban el corazón. Pero, ¿sabían que detrás de esa pantalla, la química entre los protagonistas era aún más explosiva? Prepárense porque hoy vamos a descubrirlo. Y antes de que sigamos, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series y los actores turcos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con el chisme. Amor Prohibido es una adaptación de la novela homónima de Halit Ziya-Wakilgil, publicada a principios del siglo XX. La historia gira en torno a Biter, interpretada por la espectacular Beren Saat, una joven que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, pero rico y respetado. Biter se siente atraída por el sobrino de su esposo, Belul, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ, el chico por el que suspiran todas las mujeres. Este amor, por supuesto, es prohibido, y así se desata una tormenta de pasiones, secretos y tragedias. Pero hoy no vamos a centrarnos en la historia de Biter y Belul, ya que hay muchos vídeos que ya lo han hecho, sino en otra historia de amor prohibido que se cocinaba en el set. Sí, señores, hablo de Altay Ulusoy y Zerrin Sarıkaya. Aunque no compartieron escenas juntos en Amor Prohibido, sí que tuvieron una conexión que muchos interpretaron como algo más que amistad. Y es que mientras todos hablaban de la química explosiva entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, el verdadero romance se estaba gestando en otro lugar. A Altay Ulusoy, en ese momento un joven actor emergente conocido por su participación en El secreto de Feria, y Zerrin Sarıkaya, una talentosa actriz que ya había demostrado su valía en varias producciones, comenzaron a ser vistos juntos fuera del set. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente, y los paparazzi no tardaron en capturar imágenes de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad e incluso escapadas a la playa. Pero, ¿qué hacía que esta conexión fuera tan especial? Bueno, para empezar, ambos eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban en la cima de sus carreras. Tenían mucho en común, y se dice que se entendían a la perfección. Además, la prensa turca, siempre atenta a los romances de las celebridades, no tardó en hacer su trabajo. Los medios de comunicación hablaban de una atracción irresistible, de miradas cómplices y de una química innegable. Lo interesante es que en ese momento, Altay estaba experimentando un crecimiento profesional increíble. El secreto de Feria lo catapultó a la fama, y ya estaba comenzando a ser considerado uno de los galanes más prometedores de Turquía. Su físico, su talento y su carisma lo convertían en el prototipo perfecto del ídolo juvenil. Los fans, especialmente las seguidoras femeninas, se sentían completamente cautivadas por él. Su interpretación de Emir Sarrafolu, el protagonista de El secreto de Feria, le valió el reconocimiento del público y de la crítica, consolidándolo como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Zerrin, por su parte, también se encontraba en un momento crucial de su carrera. Ya había participado en diversas producciones que le habían permitido mostrar su versatilidad y talento actoral. Su belleza, su elegancia y su profesionalismo la hacían destacar en cada proyecto. Además, su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos le granjeó el respeto de sus colegas y la admiración de los espectadores. Su participación en series y películas demostró su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros, consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de la nueva generación. La combinación de estos dos talentos, ambos jóvenes y exitosos, fue la chispa que encendió la llama del interés del público y de los medios.
La posibilidad de que dos estrellas en ascenso se unieran sentimentalmente era un tema que generaba expectación y curiosidad en la sociedad turca. La relación entre Atay y Serenay, según cuentan algunos medios, era una combinación de amistad, amor y complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se aconsejaban y se divertían juntos. Eran una pareja muy discreta, y siempre trataban de mantener su relación alejada del ojo público. Esto, por supuesto, solo alimentaba los rumores y la curiosidad de los fans. Se les veía disfrutando de actividades cotidianas como ir al cine, pasear por las calles de Estambul o cenar en restaurantes exclusivos. Los paparazzis, siempre al acecho, lograban capturar imágenes que, aunque intentaban ser privadas, alimentaban la especulación y el morbo. Ahora hablemos un poco del contexto. En Turquía, las relaciones entre actores suelen ser noticia de primera plana. Los medios de comunicación turcos son implacables con las celebridades, y no dudan en publicar fotos y rumores sobre sus vidas personales. La prensa del corazón turca, conocida por su sensacionalismo, se alimenta de los romances y escándalos de las figuras públicas. La vida privada de los actores se convierte en un producto que se vende y se consume masivamente. Los detalles íntimos, las supuestas infidelidades y los rumores infundados son moneda corriente en la prensa rosa turca. Así que el hecho de que Atay y Serenay lograran mantener su relación en secreto por tanto tiempo, dice mucho sobre su privacidad y su deseo de proteger su romance. Ambos eran conscientes de la voracidad de los medios y de la presión que esto podía ejercer sobre su relación. Intentaron con éxito relativo mantener su vida privada al margen del ruido mediático. Sin embargo, la atención de la prensa y el interés del público eran inevitables. La discreción con la que manejaron su relación se convirtió en un desafío constante. Cada salida, cada encuentro, cada imagen capturada por los paparazzi era analizada y comentada. La pareja intentó mantener un perfil bajo, evitando declaraciones públicas y optando por encuentros discretos y alejados de la atención mediática. Esta estrategia, aunque efectiva en cierta medida, también generó mayor curiosidad y especulación. El silencio a menudo se interpreta como un misterio que invita a la imaginación y al morbo. Pero, ¿qué pasó con esta historia de amor? Como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación entre Atay y Serenay llegó a su fin. Los motivos exactos nunca se revelaron públicamente, pero se especuló sobre diferentes factores, como las exigencias de sus carreras, la presión mediática y, por supuesto, las diferencias personales. Las agendas profesionales, la distancia y las exigencias de la fama pueden ser obstáculos difíciles de superar en una relación. La presión mediática constante y omnipresente también pudo haber influido en la ruptura. La atención desmedida de los medios, la especulación constante y la invasión de la privacidad pueden desgastar cualquier relación. La imposibilidad de vivir una vida normal, la exposición constante y la falta de intimidad son factores que pueden erosionar el amor y la confianza. Las diferencias personales, inevitables en cualquier relación, también pudieron haber jugado un papel importante. Las personalidades, los intereses y los objetivos pueden evolucionar con el tiempo, y es posible que en un momento dado, las diferencias sean mayores que las similitudes. La incompatibilidad, la falta de entendimiento y la pérdida del interés son factores que pueden conducir a la ruptura. Aunque la relación no prosperó, quedó un recuerdo imborrable en la mente de los fans. Y es que la química entre Atay y Serenay era palpable, y su historia de amor, aunque breve, dejó una huella en la industria del entretenimiento turco. La nostalgia y el cariño por esta pareja aún perduran entre sus seguidores. Los fans recuerdan con cariño los momentos en que se les vio juntos y lamentan el final de su romance. ¿Pero qué pasó después con cada uno de ellos? Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Atay se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series y películas exitosas, como Medcezir y The Protector. Su capacidad para elegir roles desafiantes y su versatilidad actoral lo han convertido en un referente en la industria. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados del panorama turco. Serenay, por su parte, siguió demostrando su talento en producciones como Fi y Alice in Wonderland. Su belleza, su elegancia y su capacidad para interpretar personajes diversos la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación.
Además, cada uno de ellos ha tenido otras relaciones sentimentales. Atay ha sido relacionado con varias actrices y modelos, y Serena también ha tenido noviazgos con personalidades del mundo del espectáculo. La vida amorosa de ambos, como era de esperar, ha sido objeto de interés y especulación por parte de los medios y del público. Las relaciones posteriores, aunque significativas para ellos, no lograron la misma resonancia que la que mantuvieron en su juventud. Y ahora hablemos un poco del impacto que tuvo esta relación en la serie Amor Prohibido. Aunque Atay y Serena no participaron directamente en la serie, su romance fuera de la pantalla generó una conexión especial con los fans. Muchos asociaron a Atay con el ambiente de la serie, y especulaban sobre cómo sería su relación con Beren Saat o Kwantatl. La idea de que un romance prohibido se gestara fuera del set, mientras la serie exploraba las complejidades del amor y la traición, resultaba irresistible para el público. Es importante recordar que en el mundo de las telenovelas turcas, los rumores y las especulaciones son parte del juego. Los fans adoran saber sobre la vida personal de sus actores favoritos, y los medios de comunicación siempre están buscando información. La fascinación por las vidas privadas de las estrellas de televisión es un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Los fans se involucran emocionalmente con los personajes y sienten curiosidad por conocer las relaciones y los secretos de los actores que los interpretan. Pero a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. La línea entre la vida personal y la profesional se difumina, y los fans pueden llegar a confundir a los personajes con las personas reales. La idealización y la fantasía son componentes importantes de la experiencia del fan, y los rumores y las especulaciones contribuyen a alimentar esa fantasía. En el caso de Atay y Serena, su historia de amor fue real, aunque breve. Y aunque no compartieron escena en Amor Prohibido, su conexión fuera del set generó un interés especial en la serie, y contribuyó a su éxito. La curiosidad por saber más sobre sus vidas personales, la expectativa de verlos juntos en futuros proyectos y la fantasía de un amor real que se gestaba en el mundo de la ficción alimentaron la conexión del público con la serie y con los actores. La relación entre Atay y Serena, aunque no estuvo directamente relacionada con Amor Prohibido, sirvió como un reflejo de las pasiones, los secretos y el drama que se exploraban en la serie. La idea de un amor prohibido, de una conexión intensa que desafiaba las convenciones sociales y las expectativas del público, resonaba con la trama de la serie. El éxito de Amor Prohibido radica en su capacidad para abordar temas universales como el amor, la traición, la ambición y el deseo. La serie cautivó al público con sus personajes complejos, sus tramas emocionantes y sus impresionantes escenarios. La química entre los actores principales, la impecable producción y la cuidada ambientación contribuyeron a convertirla en un fenómeno televisivo. La serie además contribuyó a la popularización de las telenovelas turcas en el mundo. Su éxito internacional abrió las puertas a otras producciones turcas, que rápidamente conquistaron a los espectadores de diferentes países y culturas. La belleza de Estambul, los impresionantes vestuarios, las lujosas mansiones y la intriga de las tramas se convirtieron en sellos distintivos de las telenovelas turcas. Así que, para resumir, la historia de Atay Ulusoy y Serena Sarıkaya es un claro ejemplo de cómo la vida real y la ficción se entrelazan en el mundo de las telenovelas turcas. Un romance prohibido fuera de la pantalla, que cautivó a los fans y alimentó la curiosidad del público. Una historia de amor, amistad y complicidad, que demostró que a veces, la química entre los actores es tan intensa que traspasa las barreras de la pantalla. Y aunque su historia no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Hemos explorado la historia de Amor Prohibido de Atay Ulusoy y Serena Sarıkaya, su conexión, sus carreras, y cómo esto se relacionó con el éxito de Amor Prohibido. Hemos analizado el contexto de las relaciones en Turquía y cómo los medios influyen en la vida de las celebridades. Hemos profundizado en los detalles de sus carreras, su impacto en la cultura pop turca y el legado que dejaron en la industria del entretenimiento. La historia de Atay y Serena es una muestra de cómo la fama, el éxito y el amor pueden ser una combinación explosiva. Su relación, aunque breve, dejó una marca imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las telenovelas turcas. La curiosidad por saber más sobre sus vidas, la admiración por sus talentos y la fantasía de un amor real que se gestaba fuera de la pantalla, contribuyeron a fortalecer el vínculo entre el público y la ficción. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes los secretos y las historias detrás de las series turcas que tanto amamos.
Y si les gustó, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación de Atay y Sereni? ¿Creen que podrían haber estado juntos por más tiempo? ¿Cuál es su personaje favorito de Amor Prohibido? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Chao.